el vaticanista y experto en derecho canónico Hernán Olano analizó para Caracol Radio, Alejandra, el mensaje del nuevo pontífice. Feliz viernes para todos. En la paz, la unidad y la misión de la Iglesia. Según Hernán Olano, el discurso no solo planteó una hoja de ruta espiritual, sino también pastoral. El Papa León XIV invitó a trabajar sin miedo, construir puentes de diálogo y mantenerse fieles a Cristo en medio de un mundo dividido. Reseñó que el mal no puede prevalecer y que debemos trabajar sin miedo, unidos mano a mano con Dios y entre nosotros, ya que Cristo nos precede y la humanidad necesita de su luz y de su amor. Busca el Papa también que se sientan puentes de diálogo y que se realice un encuentro para hacer un solo pueblo en paz en una iglesia que la busque, al igual que la justicia y el trabajo como hombres y mujeres fieles a Cristo para ser misioneros. Desde su perspectiva, el nuevo pontífice busca orientar a la Iglesia hacia una misión más cercana a los pueblos sin distancias jerárquicas. Para el vaticanista, el Papa León XIV plantea desde el inicio un liderazgo pastoral basado en la reconciliación, la misión compartida y la cercanía con las comunidades. Alejandra, gracias. Vamos, Sharik, a recordar los momentos claves del Papa en Perú. El Papa León XIV se unió a los agustinianos en Perú en 1985 para la primera de sus misiones en el país andino. Estuvo allí durante 11 años y luego volvió a Chicago. Sin embargo, en marzo de 2018 asumió como segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, función que desempeñó hasta 2023. Es un papa que no le ha temido a referirse a temas políticos en Perú. En 2017 le pidió a Alberto Fujimori pedirle perdón a cada una de las víctimas de su gobierno. El expresidente Alberto Fujimori pidió perdón en una forma, digamos, genérica casi, reconociendo solo en términos muy generales de que algunos se han sentido ofendidos. Tal vez de su parte sería todavía mucho más eficaz pedir perdón más expresamente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas por las cuales él fue juzgado y sentenciado. Luego de 2020 a 2022, el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la diócesis del Callao, el puerto vecino a Lima, esto para reorganizar esa circunscripción que estaba en crisis por denuncias de abusos dentro de la iglesia. Y entre finales de 2022 y principios de 2023, tras el fallido golpe de estado de Pedro Castillo en Perú, este país se incendió en protestas. Ante esto, el ahora Papa pidió en su momento prolongar su servicio en Perú, asegurando que lamentaba las muertes por la represión y que ese no era el mejor momento para dejar el país. Sin embargo, el Papa dejó Perú en 2023, luego de que en enero de ese año el Papa Francisco lo nombró cardenal prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Shari, gracias. Diana, una cosa es trabajar en Perú y otra cosa ser peruano. ¿Por qué el Papa de los Estados Unidos es peruano también? Es peruano, Gustavo, en cumplimiento de las órdenes que hay, de los acuerdos que hay entre el Estado Vaticano y un país. Recuerde usted que el Vaticano, la Santa Sede, pues opera como un país y se establece este tipo de acuerdos con los estados. Pues por estos acuerdos se establece que el obispo, ya si está en propiedad, debe tener la nacionalidad peruana. Por eso, al asumir el nuevo Papa en ese momento, el obispado de Chiclayo, pues era necesario nacionalizarse. También lo hizo, y él siempre ha sido muy claro en eso, porque llevaba, como cuentan, 3 décadas sirviendo en el Perú, y esta era también su manera de mostrar este profundo sentido de identidad y de pertenencia. Él, en el 2014, envió esta solicitud al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y el 24 de agosto del 2015 ya le entregaron su nacionalidad peruana, Gustavo. Gustavo, le quiero contar una cosa que acabo de encontrar hermosa, hermosa, de cómo celebraron los peruanos ayer la elección de este nuevo Papa León XIV. Escuche la prensa peruana cómo registró ese momento. Leonem XIV. Extraordinario, ¿me están escuchando? Sí. Es Prebus y con el nombre de León XIV. No lo podemos creer. O sea, un papa casi peruano, porque de Chicago la mayor parte se la pasó en Perú. Sí. Es una emoción desbordante, Dios santo. Dios mío, por Dios, ¿no? No, increíble, increíble.
Y él ha elegido León XIV. Exactamente, él es del 55, o sea, tiene 69 o 70 años. 69. Escuche esa emoción, Gustavo, tan grande, mejor dicho, para los peruanos fue una cosa como, de verdad, me perdona la comparación, como haber ganado el Mundial. Quienes hablan ahí son los periodistas, colegas de Radio Programas del Perú. La emoción por el Papa peruano. A ver, Lice, ¿qué dijo el presidente? El gobierno colombiano, en cabeza del presidente, reaccionó a la elección del nuevo Papa. El presidente aseguró que el nuevo pontífice se puede convertir en un líder espiritual para los migrantes del mundo y destacó que es un defensor activo contra la crisis climática. Han elegido Papa y es bueno y es latinoamericano, nacionalizado en Perú, hijo de español o española, no sé, es de española y de francés, absoluto protector de migrantes y ciudadano de los Estados Unidos. Ya que tenemos una bonita oportunidad de construir un puente para un diálogo mundial y sobre todo americano. Sumado a estas declaraciones, el presidente dijo a través de la red social X que el nuevo jefe de la Iglesia Católica debe alientar a los migrantes latinoamericanos que residen en Estados Unidos, a quienes describió como humillados e insistió en la necesidad de su organización. La canciller Laura Sarabia también destacó los vínculos que tendrán con la Santa Sede. Y es un sumo pontífice que conoce a América Latina, que conoce los desafíos que tenemos y sobre todo que se acerca en la construcción de la justicia social. La verdad vemos con mucha esperanza y con mucha alegría esta designación y esperamos que siga el legado del Papa Francisco y que nos siga ayudando en la construcción de paz y sobre todo en el acercamiento a los más vulnerables. El gobierno de Colombia aseguró que tiene esperanza tras la elección del nuevo Papa. Vanessa, ¿y qué puede esperar el mundo en materia de migración del Papa? Es que es un mensaje muy fuerte realmente el que está mandando el Vaticano, porque el Vaticano escoge a un papa estadounidense, que era lo que quería Donald Trump, pero peruano también. Y en un momento en el que obviamente la migración latinoamericana está siendo tan maltratada en Estados Unidos, pues esto es un mensaje muy fuerte. Gustavo, ¿cómo hace Trump ahora para meterse con el Papa latino o con los latinos? Pues tiene que bajarle un poco porque tiene un señor de su propio país que defiende ahora a los migrantes. Además, para Trump es un tema complejo porque su vicepresidente Vance es católico. Entonces ese católico le tiene que rendir culto al Papa latino y al mismo tiempo Marco Rubio, por ejemplo, que es su secretario de Estado, también es católico. Y vale la pena recordar que Vance fue la última persona pública, digamos, en encontrarse con el Papa Francisco justo el día antes de que falleciera. Entonces sí es un mensaje muy fuerte. El mismo Papa Nuevo viene de migrantes, su mamá era migrante, su papá era migrante, él mismo es peruano. Entonces aquí el Vaticano realmente lo que está haciendo pues es poniendo sobre el contexto internacional un asunto del que Estados Unidos se ha apoderado, que es el acoso y la persecución a los migrantes, sobre todo latinos. Es un mensaje muy fuerte el nombramiento de ese Papa. No solamente Hernando, hijo de migrantes, sigue a un santo africano. Sí, señor, San Agustín de Hipona, precisamente donde fue después obispo. Entonces a veces las personas piensan que tiene otro continente como continente de origen, pero realmente, como usted bien dice, San Agustín nació en Tagaste, en Argelia, y desde otro punto de vista no nació católico, él se convirtió después y obviamente fue uno de los padres de la teología católica en ese sentido, con una muy buena obra, siempre recomendable, no solamente para el que crea o no, La ciudad de Dios, de Civitate Dei contra paganos. No es un discurso contra los paganos, porque de hecho él no nació creyendo, es un discurso precisamente para la integración espiritual. Sharik, la reacción de los gobiernos de Estados Unidos, de Perú. El primero en pronunciarse fue el presidente de su país natal, Donald Trump, quien lo felicitó y aseguró que es un gran honor saber que es el primer papa estadounidense. Además, expresó su intención de conocerlo pronto. What greater honor could there be? We were a little bit surprised, very happy. It's just a great, absolutely great honor. Tras esto pasamos al país donde ha pasado más de 30 años de su vida, Perú. Allí celebró su elección la presidenta Dina Boluarte. Se nacionalizó peruano a partir del año 2015, como expresión de profundo amor por el Perú, país donde entregó gran parte de su vida religiosa al servicio de los más humildes.
En nuestras tierras sembró esperanza, caminó junto a los más necesitados y compartió las alegrías de nuestro pueblo. Y la Conferencia Episcopal Peruana también celebró la elección del Papa y aseguró que marca el inicio de una nueva etapa para la Iglesia. Otra reacción representativa es la del presidente israelí Isaac Herzog, quien dijo que espera que los lazos entre su país y el Vaticano se refuercen, así como la amistad entre judíos y cristianos en Tierra Santa y en todo el mundo. O la del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien dijo que está seguro de que el diálogo constructivo y la cooperación forjada por Rusia y el Vaticano seguirán desarrollándose sobre la base de los valores cristianos. 6 de la mañana, 40 minutos. Ahora, en medio de los aplausos, Vanessa, pues también las polémicas, como la del escenario del abuso sexual. Gustavo, en el año 2022 a él lo acusaron en Perú de no abrir una investigación sobre denuncias de abuso contra 2 curas interpuestas por 3 mujeres en ese momento. La diócesis lo negó. La Congregación para la Doctrina de la Fe concluyó después de una investigación que esas sospechas carecían de mérito. Y 6 semanas antes de que se convirtiera en papa, es decir, ahorita mes y medio atrás, SNAP, que es la red de sobrevivientes de abuso sexual por sacerdotes que tiene sede en Nueva York y en Washington, presentó una queja formal contra él junto con otros líderes de la Iglesia ante el secretario de Estado del Vaticano, ante el cardenal Pietro Parolin por lo mismo. Él se desempeñó entre 1980 y 1990 como pastor parroquial y fue funcionario diocesano en Perú y regresó allí en el 2015 cuando el Papa Francisco lo nombró como obispo de Chiclayo en el noroeste de Perú. Pero digamos que durante todos esos años no es que él tenga ningún caso en particular directamente vinculado con episodios de pederastia, que es uno de los grandes escándalos y de las sombras más fuertes sobre la Iglesia Católica. De lo que lo han acusado es de no haber sido lo suficientemente diligente en episodios donde había sacerdotes con este tipo de acusaciones. 6:41, Alejandro, la lectura política y simbólica de la elección del nuevo Papa. Gustavo, pues el nuevo Papa está cargado de simbolismos. Es un Papa del mundo, es un Papa de la migración, es un Papa de lo social. Si bien nació en Chicago y es estadounidense de nacimiento, también es peruano nacionalizado. Desarrolló una labor pastoral durante muchísimos años en el Perú, en ese Perú marginado, pero también es hijo de española y de italiano, es decir, es un Papa bastante global. Es un Papa que va a seguir la continuidad de Francisco, seguirá pues esos postulados sociales de trabajo con los más vulnerables que realmente revolucionó Francisco en el Vaticano, pero seguramente pues le va a imprimir su propia personalidad a este nuevo papado. También pues buscará convertirse en un referente ético y moral para un mundo incierto y convulsionado. Y la escogencia de su nombre de León XIV pues le da a su papado una dirección hacia una doctrina muy social de la Iglesia que inició León XIII hace más de un siglo. Y en ese sentido, pues como bien lo dijo, pues pretenderá abanderar la paz, los derechos humanos, el diálogo. La gran pregunta aquí es qué tan fuerte este nuevo Papa va a enfrentarse a los autoritarismos. Él lo hizo en su momento en los años 90 en el Perú, cuando se enfrentó a Fujimori y su deriva autoritaria. Y hay que ver hoy, cuando las democracias pues, están en riesgo y los populismos y los autócratas están en ascenso, pues cómo León XIV va a defender el valor de la libertad. Qué tan duro se va a parar frente a estos nuevos gobernantes autoritarios. Lo cierto con el nuevo Papa es que la Iglesia seguirá el legado de Francisco, muy cercano a la gente, sobre todo a los más vulnerables, y queda bastante claro que Francisco revolucionó la Iglesia Católica.